faltaba otra cosa también, pero eso ya va a ser el Alberto. Es que a muchos de ustedes yo no les conozco, ni ustedes creo que me conocen a mí, ¿verdad? Entonces, ojalá en la siguiente exposición podamos hacer también una presentación de cada uno de nosotros para saber quién es. La primera cosa que hacemos, cómo nos llamamos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Eso lo vamos a hacer más adelante. Bueno, iniciamos entonces este momento. A mí me han pedido, estimados compañeros, que en el marco de este primer encuentro denominado La incidencia del MESID para un mundo mejor, que hable sobre un tema medio político que se llama MESID, una experiencia de militancia para la vida, el liderazgo y la acción política. No es una exposición académica, más bien es lo que han hecho los compañeros, hablar desde la experiencia, desde la vivencia. Entonces, es lo que voy a hacer en este momento. Y he preparado con mucho cariño esta exposición y espero que le voy a dejar a Carlos para que tenga dentro de las memorias y ojalá de pronto algún momento podamos tener algo más acabado. El tema planteado es un pequeño intento para hablar, para reflexionar desde la vivencia, desde lo cotidiano, sobre la incidencia del movimiento de estudiantes campesinos indígenas del Tungurahua MESID en la vida personal y colectiva de un grupo de jóvenes campesinos e indígenas y su compromiso con los pueblos y comunidades para la transformación social y la construcción del mundo nuevo. Con lo que se pretende aportar con un grano de arena a la reconstrucción de la memoria social de esta organización referente en la formación de juventudes de sectores históricamente excluidos como son los campesinos y los indígenas. Mi experiencia de la incidencia en el MESID se describe desde 3 momentos: el antes, durante y el después de ser parte de este proceso organizativo, en los que se narran acciones y aprendizajes que van configurando el comprometimiento social, en primera instancia relacionado con las luchas y reivindicaciones de mi propia comunidad, y paulatinamente con las causas de las comunidades indígenas y campesinas de la provincia, hasta avanzar con la vinculación a un proceso político en la ciudad para el cambio que busca la sociedad ecuatoriana. El primer momento se refiere a mi infancia y a una parte de la adolescencia que se desarrolla a mediados de la década del 70 del siglo pasado, junto a mi familia en el barrio Panguihua, parroquia San Miguelito del Cantón Pilla. Allí, como todo niño y joven, la vida transcurre con actividades relacionadas con los estudios, en la escuela, en el colegio, apoyo al trabajo del campo, algunos juegos y amigos del barrio. Hasta allí creo que no es más que común y normal para todo niño, ¿verdad? No obstante, lo diferente a esa edad es que me tocó aprender a vivir junto con mi familia el proceso de lucha por la tierra, de la tenencia de la tierra, de la hacienda Panguihua, que duró 20 años. Este periodo fue largo, doloroso, implicó para los principales líderes, que eran mis padres y mis tíos, permanentes persecuciones, amenazas, juicios, encarcelamientos, enfrentamientos con los dueños de la tierra, con autoridades del Estado y hasta a veces con la propia gente de la comunidad. Muchos días y noches, cuando les cogían preso en Riobamba o en Ambato, vivimos la zozobra, la soledad, el hambre. Por ello quizá mi espíritu de rebeldía, que se había ido forjando, un día salió a flote frente a la injusticia y la prepotencia, así de manera natural. Recuerdo que cuando había cumplido apenas 13 años, allá por el año 1976, cuando un funcionario del IERA intentó agredir a mi mamá, salté una acequia y con el machete que llevaba para cortar la caña de maíz, le dije que no se mueva. Si le toca, no respondo.
Él se quedó quieto, su cara se puso roja como ají, dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. A ratos regresaba a ver con una mirada amenazante. Mi madre, en cambio, que se había quedado inmóvil frente a mi actitud, dio unos pasos, me abrazó e inclinándose un poco para ponerse a mi altura y mirándome a los ojos, me dijo: hijo, hay que ser valiente, firmes para reclamar, pero no violentos. Sin duda, era su experiencia la que me hablaba. Esa experiencia que había alcanzado en la lucha por la tierra para ser tolerantes. Pero también sentí que su expresión fue un acto de amor y mi primera lección sobre el liderazgo que marcó mi vida. El otro aspecto diferente en esta etapa infantil fue que a los 10 años de edad comencé a trabajar para ayudar a mis padres. La situación económica no era buena, siempre había carencias en el hogar. Era la única familia del barrio, de la comunidad, que educaba a 6 hijos. Mi hermano mayor en el seminario Pío XII aquí en la ciudad de Ambato y los demás en la Escuela La Inmaculada de las Madres de la Caridad en la Ciudad Nueva, en Píllaro, a la que todos los días entre ida y vuelta caminábamos 10 kilómetros. Teniendo escuela 500 metros, teníamos que ir 10 kilómetros, a veces a pie, desnudo, porque así era la situación en el campo. Mi primer trabajo fue vendiendo huevos duros, mandarinas y chicha en las laderas del río Culapachán a las personas que venían a la romería de la Niña María el 7 y el 8 de septiembre de cada año. Eran muy buenas las ganancias. Con ello me compraba los uniformes y algunos útiles escolares del año lectivo, y así ayudaba a alivianar la carga de preocupaciones de la casa. Mi aventura laboral continuó hacia Ambato. Todos los sábados, después de clase, me colgaba en la parrilla de los buses de transporte Santa Teresita o de transportes Píllaro y me iba a parar en Ambato. Allí, en el puesto de un medio conocido de mis padres, limpiaba zapatos, alquilaba revistas y luego vendía helados. Regresaba el lunes tarde llevando la semana para la casa. Las ganancias las repartía entre mi mamá para los gastos de la casa, mis hermanos para sus golosinas y algo guardaba para mis gastos. Pero más allá de ser una apología del trabajo infantil y la ayuda a la casa, es que cuando vendía helados en el mercado Modelo o en las plazas de La Dolorosa o La Urbina, veía cómo maltrataban a los indígenas, los choferes, controladores, comerciantes y municipales. Eso le veía mal y me preguntaba, ¿por qué pasa eso? Y a veces hasta me ponía a llorar porque algo similar pasaba con mis padres, que viajaban permanentemente como comerciantes en el mercado San Roque de Quito. Era algo que no le veía normal y pensaba que era una situación que debería cambiar, pero no sabía cómo hacerlo. Estos dos hechos, la vivencia con la lucha por la tierra en mi comunidad y la situación de los indígenas en las ferias de la ciudad de Ambato, fue la antesala de mi ingreso al MESID, en el cual encontraría respuestas a mis pequeñas inquietudes de ese momento. El segundo momento se refiere a mi vinculación y permanencia durante 6 años en el proceso de formación en el MESID, desde 1979 hasta 1985, y que lo denomino mi primera escuela de formación para la vida. Y lo digo así, ya que a esa edad fue un privilegio ser parte de esta experiencia única de construcción social significativa, de contenidos, valores, objetivos, metodología de trabajo y crecimiento organizativo constante. Para aquella época ser MESID, escucharán bien, compañeros, para aquella época ser uno MESID no implicaba una militancia ideológica o política, sino más bien saber que el movimiento es un espacio para construir
un sentido de pertenencia a través de un proceso de formación basado en la propia realidad, para contar con personas que militen durante su vida con los postulados del movimiento, donde la situación nos ubique para la construcción del mundo nuevo. Es así que bajo el eslogan "En un mundo que se destruye, una juventud construye", se fue forjando la convicción y la mística del movimiento. E inspirados en la luz del Evangelio, se desarrolló y asumió la metodología de trabajo del ver, juzgar y actuar. Aún recuerdo en esta parte que en Atocha, en las misas, luego de la lectura del Evangelio, en vez de del sermón, comenzaban a hacernos preguntas. En las primeras reuniones pedían a los estudiantes que hablen y no se podía. Se quedaba callado, mirando hacia arriba para ver si cae una respuesta. Pues eso era así, ya que no teníamos la costumbre de hablar en público. Veníamos de lugares del silencio, de la casa, de la escuela, el colegio y la comunidad. Allí solo hablan las personas mayores, los dirigentes y autoridades que son las que tienen el poder. Entonces, el temor está dentro, el miedo a opinar, a dar criterios, de tanto prohibir se había vuelto como algo natural. Pero en el MESID se rompió esa barrera y se aprendió poco a poco y se recuperó el poder de la palabra. Se desarrolló la capacidad de análisis y asumir compromisos de fe. Otro elemento metodológico que aprendimos fue la famosa revisión de vida, aquella que se aplicó con el grupo 3 en una convivencia en la ciudad de Baños para desarrollar la capacidad de crítica y autocrítica. Pues el ejercicio consistía en valorar y calificar nuestra propia actuación y el compromiso que habíamos tenido durante un año para luego ser valorados y calificados también por nuestros compañeros y compañeras. Fue un aprendizaje duro, muchos lloraron y algunos incluso querían irse ese mismo momento, al saber que su actuación no tenía una buena valoración. Solo se detuvieron porque era de noche. No obstante, al siguiente día, ya con calma, nadie se fue del movimiento y salimos muy fortalecidos todos. También aprendimos a trabajar en territorio, vinculándonos a las reuniones y problemas de la comunidad. Esa fue una experiencia importante que los dirigentes nos recibían con mucho afecto, sabiendo que esa actividad era parte del proceso de formación. Algunos sí pensaban que a lo mejor les íbamos a ayudar a buscar soluciones a sus conflictos. Finalmente, es impensable el movimiento si no se pone en valor un hecho que marcó el norte de este proceso organizativo y de formación. Este hecho constituye la formulación de los objetivos del MESID, que se planteó en la convivencia de Semana Santa en el año 81 en Yangagua. Estos objetivos definen con claridad la estructuración del movimiento por grupos y sobre todo determinan para qué está el movimiento en aquella época: para formar jóvenes líderes campesinos e indígenas que aporten al proceso de transformación de las estructuras del Estado. Sin duda, sobre el MESID se podría hablar interminablemente y cada uno tiene su historia que narrar sobre su influencia y su experiencia. No obstante, debo decir que en mi caso este proceso marcó mi vida personal, pues no sé si fue un privilegio, pero mi activismo y la formación en el movimiento fue diferente a los demás miembros. Tuve que combinar mis estudios y el trabajo, pues a los 15 años de edad, en septiembre del año 78, emprendí el viaje de conquista de la ciudad. Dejé mi querido Píllaro Viejo para estudiar el bachillerato en Quito. No obstante, llegué tarde, no conseguí matrícula y me quedé trabajando puertas adentro como camarero en el Hotel Ecuador. Luego de ayudante de ventas en el almacén de calzado Jorgito, que pertenecía a los padres del actual alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda. Posteriormente, en el año 79, inicié mi carrera como empleado civil en el batallón Chimborazo. También inicié mis estudios en el colegio nocturno Benito Juárez
así como también se produjo mi integración al movimiento, al MESID. Desde esa fecha hasta cuando me retiré en el año 85, los sábados cada 15 días viajaba en Bato al centro indígena de Atocha para las reuniones. Recorrí el territorio fortaleciendo el crecimiento organizativo del movimiento en la provincia, así como también estuve presente en las convivencias, ya que había asumido este proceso de formación como un proceso para desarrollar las capacidades de liderazgo para el servicio a la comunidad, cuya inquietud ya se había suscitado desde niño en la lucha por la tierra que emprendió mi comunidad. En Quito, siendo el centro del poder político, históricamente es el escenario a donde apuntan las luchas sociales. Así pues, en el año 1981, luego de la guerra de Paquilla, el gobierno de Osvaldo Hurtado había tomado las primeras medidas antipopulares, con lo cual aparecieron las primeras huelgas y manifestaciones de este nuevo periodo democrático. Las calles y plazas comenzaron a llenarse de estudiantes, obreros, trabajadores y vecinos de los barrios que reclamaban con vehemencia contra las medidas económicas. Un día, la represión fue tan fuerte y muy cerca de mi casa, en la avenida 24 de Mayo, pereció el estudiante Gilberto Sánchez, compañero del Colegio Benito Juárez donde yo estudiaba. Este hecho me conmovió tanto, y lo que en principio era una especie de novelería de ir a la huelga, se fue convirtiendo en una obligación, en un compromiso para honrar su memoria, y junto a otros compañeros y vecinos comenzamos a participar en las luchas sociales, aunque no de manera orgánica y militante, ya que mi compromiso aún era fuerte con el MESID. Durante esta época, un aspecto importante que considero señalar es el cambio que se da en el entorno familiar, sin el cual hubiera sido difícil mantenerse en el MESID. Pues mi madre, una mujer luchadora, pero tradicional y conservadora desde el punto de vista religioso, con el proceso de lucha por la tierra, estableció vínculos con dirigentes campesinos e indígenas de avanzada. Conoció al padre Jesús Tamayo y monseñor Leonidas Poraño, cuyo vínculo lo llevó a caminar en el pensamiento de la teología de la liberación, y se fortaleció su compromiso con el proceso de cambio. Se integró al movimiento indígena del Tungurahua y fue parte de la pastoral indígena hasta su muerte en el año 1988. Sin duda, este cambio que dio en su vida le condujo a pensar y actuar de manera diferente, y fue esencial y se convirtió en el motor que impulsó nuestra presencia en el MESID, al igual que de otros jóvenes y familias del sector San Miguelito que poco a poco fueron integrándose a este proceso y promoviendo un cambio en la vida familiar y comunitaria. Para cerrar este segundo momento de la exposición, es oportuno rememorar al grupo base, es decir, a los fundadores del grupo MESID, y a los cientos de compañeros de ruta con quienes hicimos camino al andar. Muchos de ellos siguen orgullosamente el legado MESID vinculado a las organizaciones y comunidades, otros posiblemente en otra vereda, pero con los mismos ideales, y algunos quizá, aunque no estén vinculados a algo organizativo, estoy seguro no se habrán olvidado de este legado que lo construimos juntos. Finalmente merecen una mención especial de reconocimiento el padre Jesús Tamayo, sociólogo Fernando Valencia y la hermana Victoria Carrasco, maestros y guías de este proceso, inmensamente comprometidos con la construcción del mundo nuevo que todos anhelamos. El tercer momento es el después del MESID, del proceso MESID. ¿Qué pasa? Y mi respuesta se encuentra en el proceso de militancia política, en la universidad, el movimiento obrero e indígena en el cual me inmiscuí y en el quehacer cultural. Les cuento que mi salida del MESID fue un acto voluntario, pero no de 1000 agrados, pero sí necesario y obligatorio, que se produjo a inicios del año 1986. Pues en el movimiento habían dos restricciones, y por eso me sorprende ahora cuando la compañera al principio dijo que se enamoraba y hasta se han casado. Pero para la época, estimados compañeros,
habían unas restricciones y una de ellas, que no era fácil romper, porque decían que si rompíamos dañábamos o contaminábamos el proceso que habíamos emprendido. Una primera cosa prohibida hacer en el MESID era prohibido enamorarse. ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, al menos hasta que nos graduemos, no podíamos enamorarnos. Esa era una cuestión dura, pero soportable, ¿no? Se podía soportar. Y dos, no se permitía que sean miembros de una organización política. Es decir, no podíamos hacer política, porque era un proceso de formación, ¿no es cierto? O sea, un quehacer político partidario, diríamos, ¿no? Porque todos los actos son políticos, pero no podíamos hacer un activismo político partidario. Por esta segunda razón, cuando opté por la militancia política, tuve que irme del MESID muy a pesar de mi compromiso con el proceso. Me fui porque sentía que era necesario avanzar y asumir un nuevo rol en la lucha social. Me fui explicando los motivos, mirando a los ojos a Fernando Valencia y a los compañeros dirigentes y al grupo. Me fui agradeciendo y por ello, compañeros, no dudo estar de vuelta cuando las circunstancias ameriten y sé que cuentan conmigo y yo con ustedes. A este momento lo denomino la Escuela de Formación Política e Ideológica. Durante el año 1985, mientras cursaba el primer año de Filosofía en la Universidad en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, recuerdo que cuando los líderes del movimiento estudiantil del FRIU, ligado al MPD, y el FAB, ligado al FADI, por mis actuaciones críticas en clases llegaron a conocer que era un dirigente que pertenecía al movimiento campesino indígena, iniciaron una cacería para captarme. Me marcaban en posta. Todos los días había alguien del uno o el otro frente estudiantil que me abordaban apenas terminaba la hora clase y salía al pasillo o a la salida de clases. Con su discurso trataban de convencerme de que cada uno de ellos estaba en la línea correcta de la izquierda y el proceso revolucionario. Así terminé el año lectivo, acosado, sin tomar aún una decisión, pero también ya imbuido de los primeros conocimientos del marxismo, el materialismo histórico y dialéctico y la economía política, con lo cual iba comprendiendo mejor la situación de la sociedad y elevando la conciencia social. Al iniciar el segundo año de la universidad, era uno de los 6 estudiantes de 100 con los que inició la carrera que habíamos pasado el año sin arrastrar ninguna materia, y por mis altos puntajes me nombraron ayudante de cátedra de doctrinas filosóficas. Estos méritos sumaron para que me elijan como presidente de curso. Allí ya no había cómo quedarse atrás y tomé la decisión de militar en el Frente Amplio de Filosofía FAB, que era el brazo político estudiantil del FADI. Desde allí, durante los 5 años, bueno, les digo que los del FADI éramos los cabezones, ¿no? Muy conocidos. Desde allí, durante los 5 años fui presidente de curso hasta acabar la licenciatura y el doctorado. Además participé para la Asociación Escuela de Filosofía como delegado estudiantil a la Junta de Facultad y fue vocal de la FEUE en el año 88 cuando se dio la unidad de las fuerzas de izquierda para el proceso electoral. La militancia en el movimiento estudiantil fue un proceso de formación político y teórico. Para nosotros ser revolucionario no era salir a tirar piedras en las huelgas, sino prepararnos profesionalmente y cuadros para la lucha revolucionaria, para la toma del poder político, para administrar el Estado, para hacer las transformaciones que requiere la sociedad ecuatoriana. La preparación teórica de los jóvenes militantes se hacía en los círculos de estudio y en las células de las juventudes del Frente Universitario del Partido Comunista del Ecuador. Y las prácticas implicaban una vinculación y activación permanente con las luchas sociales que impulsaban: 1. El movimiento obrero, los sindicatos de las empresas que eran parte de la Confederación de Trabajadores del Ecuador; 2. El movimiento barrial de obreros del sur de Quito, como la Ferroviaria, Obrera Independiente, Oriente Quiteño, Aimesa, Plywood, Ecasa, que eran los barrios obreros que estaban ligados a las fábricas.
Ya. Así como entre otros barrios marginales asentados en los pliegues de las faldas del Pichincha, al noroccidente de Quito, como Atucucho, la Jaime Roldós, Plantecho y Rancho Alto. Y 3 en las comunidades de Ayora y La Chimba del Cantón Cayambe, bastión de la Federación Ecuatoriana de Indios. Allí conocimos, entre otros, a Mamá Tránsita Maguaña y a Miguel Lechón. La militancia política duró 5 años, culminó en 1991, cuando el movimiento de izquierda a nivel local, regional y mundial se debilitó con la caída del muro de Berlín y las transformaciones que impulsaba la URSS, o la ex Unión Soviética, en aquella época, y dejaba de ser el referente de la lucha por el socialismo. Finalmente, han pasado 24 años de la salida del MESIR y 18 que dejé la militancia política partidaria, pero la experiencia, la formación y valores que dio estas vinculaciones siguen presentes e incidiendo en nuevos escenarios: la familia, el barrio y el trabajo. En este último, en el municipio de Quito, la actividad laboral está relacionada con la cultura, el patrimonio, la ruralidad, comunas y pueblos ancestrales, desde donde se sigue luchando para hacer efectivo los derechos culturales, la construcción de la interculturalidad, la inclusión y equidad, que sin duda solo es posible efectivizar si la gestión pública incluye una clara visión y una posición política. Muchas gracias, compañeros.